Buenas tardes con todos, bienvenidos de vuelta. Qué gusto verlos nuevamente. En nuestra clase anterior, la primera parte de este contenido, estuvimos sentando las bases, hablamos sobre el análisis y la descripción de puestos. Ese pilar fundamental, ¿recuerdan? Vimos que no podemos simplemente contratar a alguien. Primero debemos definir para qué. Estudiamos cómo la norma técnica de planificación del talento humano aquí en Ecuador nos obliga a basar esos puestos en un diagnóstico real, en los servicios que la entidad pública debe entregar. El resultado, como dijimos, es ese famoso manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. Básicamente respondimos a la pregunta: ¿qué hace este puesto? ¿Cuáles son sus tareas, sus responsabilidades? Pero hoy, en esta segunda parte, vamos a dar un paso crucial. Ya no nos preguntamos solo qué hace, sino cómo lo hace. Y aquí es donde la simple lista de tareas se queda corta. Les pongo un ejemplo de la vida real. Ustedes pueden tener 2 analistas en la misma UATH, digamos, en el Ministerio del Interior, con el mismo perfil, las mismas tareas descritas en el manual. Pero uno resuelve conflictos, atiende bien al usuario interno, es proactivo, mientras que el otro cumple con lo justo, genera roces y le cuesta adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Si el puesto es el mismo, la respuesta está en las competencias. Y para gestionar esto, vamos a estudiar una de las herramientas más potentes, el modelo de gestión por competencias de Marta Ales. Este modelo nos ayuda a ir más allá del papel, a definir el saber ser y el saber hacer para un desempeño que no sea solo aceptable, sino superior. Marta Ales nos propone estructurar los perfiles en 3 niveles de competencias, y quiero que esto quede clarísimo. Primero tenemos las competencias cardinales. Piensen en esto como el ADN de la institución. Son los valores, aquello que todos, desde el guardia de seguridad hasta el comandante general de la policía o el director del EQ 911, deben poseer. ¿Por qué? Porque derivan de la misión. Si nuestra institución es de seguridad pública, como las que ustedes van a gestionar, ¿cuáles serían esas cardinales? El texto nos da ejemplos perfectos. Integridad. ¿Se imaginan un agente de tránsito en Quito que no sea íntegro? El sistema colapsa. Disciplina, fundamental en estructuras jerárquicas. Y mi favorita, vocación de servicio público. Miren, en Ecuador a veces confundimos autoridad con servicio. La vocación de servicio es entender que el uniforme o el cargo es para servir al ciudadano, no para servirse de él. Un policía que ayuda a un turista perdido está demostrando esa competencia cardinal tanto como uno que realiza un arresto. Segundo nivel, las competencias específicas. Aquí ya no hablamos de todos, sino de un puesto o un grupo de puestos, y se dividen en 2 familias que deben entender bien. Por un lado, las técnicas, el saber hacer puro y duro, el conocimiento aplicado. Usemos el ejemplo de un agente de control municipal, los que vemos en el Centro Histórico de Cuenca o en los operativos en Guayaquil. Una competencia técnica clave es el conocimiento de ordenanzas municipales. Si no sabe qué ordenanza regula el comercio informal, ¿cómo puede actuar? Otra podría ser manejo de protocolos de intervención o técnicas de primeros auxilios básicos. Son cosas que se aprenden, que se pueden medir con un examen. Pero ¿qué pasa si ese agente sabe todas las ordenanzas de memoria, pero trata mal al ciudadano, se asusta en una emergencia o no sabe pedir apoyo a su compañero? Ahí fallan las otras competencias específicas, las conductuales. Estas son el saber ser, el comportamiento. Para ese mismo agente, una competencia conductual crítica es el control emocional. Imaginen que está en un operativo de desalojo. La gente le grita, le insultan. Si pierde el control emocional, agrava la situación, puede cometer abuso de autoridad y generar una crisis institucional. Otra es el trabajo en equipo. En seguridad nadie trabaja solo. Ese agente debe saber coordinar por radio, cubrir a su compañero, seguir las órdenes de su supervisor inmediato. ¿Ven la diferencia? Las técnicas son el que sabe, las conductuales son cómo actúa. Finalmente, el modelo de Ales no solo lista competencias, sino que las gradúa. Introduce los grados o niveles de competencia. Esto es vital.
No todos necesitamos el mismo nivel de todo. Pensemos en el liderazgo. Un agente de control de base quizás solo necesita un nivel C, lo suficiente para autogestionarse y tomar la iniciativa en situaciones simples. Pero su supervisor de escuadra, ¿qué nivel creen que necesita? Probablemente un B o un A. Él tiene que dirigir al grupo, motivarlo, tomar decisiones bajo presión. Y el comisario o el director de seguridad de ese GAD municipal necesitará un A rotundo, porque su liderazgo impacta en toda la estrategia de la ciudad. El nivel de dominio requerido va atado a la jerarquía y a la complejidad del puesto. Ahora, aquí viene lo realmente importante y lo que diferencia a un gestor de talento humano de un simple administrador de personal. ¿Qué hacemos con esto? Cuando definimos que un puesto requiere, por ejemplo, liderazgo nivel A, comunicación efectiva nivel B y control emocional nivel A, acabamos de crear una regla de medir. Cuando evaluamos el desempeño de la persona que ocupa ese cargo, medimos contra esa regla y ahí aparece la famosa brecha. La brecha de competencias es la diferencia entre el nivel requerido por el puesto y el nivel demostrado por el servidor. Si nuestro supervisor de escuadra tiene liderazgo nivel C, pero el puesto le exige nivel A, tenemos una brecha. Y esa brecha, estimados estudiantes, es el diagnóstico más poderoso que tiene la UATH. ¿Saben qué alimenta esa brecha? Alimenta el plan anual de capacitación. Dejamos de dar cursos porque están de moda o porque sobró presupuesto. Empezamos a capacitar estratégicamente para cerrar brechas. Si mi brecha más grande en la institución es el control emocional, contrato expertos en manejo de estrés e inteligencia emocional, no un curso de Excel avanzado. Y les cuento desde la experiencia práctica. Lo más difícil no es definir las competencias técnicas. Esas son fáciles. Manejo de la ley de contratación pública, manejo del portal del CERCOP. Eso se mide con una prueba, blanco o negro. Lo difícil, donde ustedes como gestores demostrarán su valor, es medir las conductuales. ¿Cómo mides la integridad en una entrevista? ¿Cómo mides la tolerancia a la presión? Aquí es donde el modelo de Ayes cambia también el proceso de selección. Dejamos de hacer las preguntas típicas de ¿dónde se ve en 5 años? Empezamos a usar la entrevista por incidentes críticos o entrevista conductual. Si busco tolerancia a la presión para un analista de compras públicas en, digamos, el MTO, PO, el IESS, puestos increíblemente presionados en nuestro país, la pregunta es, cuénteme una situación real en su trabajo anterior en la que tuvo que gestionar 3 procesos de licitación urgentes al mismo tiempo mientras su jefe le pedía un informe para ayer. ¿Qué hizo usted exactamente? ¿Cuál fue el resultado? Buscamos evidencia de la conducta pasada, no promesas de la conducta futura. Miren cómo este modelo conecta todo. El diseño de puestos, lo que estamos viendo hoy, define las competencias. Esas competencias se usan para la selección, para saber qué preguntar, se usan para la evaluación del desempeño, para saber qué medir, y se usan para la capacitación, para saber qué brechas cerrar. El manual de puestos deja de ser ese documento empolvado que nadie lee y se convierte en la hoja de ruta viva de toda la gestión del talento humano. Con esto claro, ya sabemos qué hace el puesto, análisis tradicional, y cómo debe hacerlo la persona, modelo de competencias. Pero nos falta un filtro. ¿Quién puede siquiera aplicar? ¿Cualquiera puede ser servidor público? ¿Qué pasa si alguien tiene un juicio de alimentos o fue destituido de otro ministerio? Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas.
Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.